Hola a todos, les saluda Amaris de Active Invest SA. El día de hoy vamos a tocar un tema un poquito más avanzado. No se preocupen, volveremos a lo básico de nuevo, pero ya que hay un poquito de inestabilidad política, quería hablarles sobre este tema tan importante que ha sido el desplome del precio del oro, a pesar de ser un activo refugio. Así que sin más, empecemos. Para entender la magnitud de lo que ha ocurrido, debemos poner las cifras en perspectiva. Tras un rally alcista impresionante, el metal precioso logró superar la barrera psicológica y técnica de los $5,000 por onza, marcando un histórico que parecía sólido. Sin embargo, en un periodo extremadamente corto de tiempo, ese precio ha sufrido un retroceso vertical de hasta los $4,400. Lo que hace que este movimiento sea digno de análisis, no solamente el porcentaje de caída, sino el contexto en el que ocurrió. Tradicionalmente, el oro ha sido un activo de cobertura frente a la incertidumbre y a la inflación. Pero en este caso, mientras las tensiones globales subían, el oro simplemente bajaba. Hoy te vamos a explicar por qué falló esta correlación histórica y cuáles fueron los catalizadores de este desplome. El principal impulsor de este movimiento tiene su origen en la política monetaria de los Estados Unidos. El mercado estaba esperando un cambio de ciclo, pero se encontró con lo que técnicamente llamamos un hawkish low. A pesar de que la Reserva Federal decidió mantener las tasas de interés sin cambios, el mensaje que acompañó esta decisión fue más restrictivo de lo previsto. La narrativa oficial fue clara. La inflación muestra una persistencia mayor de la estimada, lo que obliga a mantener una política de tipos altos por un tiempo prolongado. Ahora bien, el principal choque de expectativas que ya hemos visto ha sido que el mercado de futuros ya descontaba al menos dos recortes para el cierre de final de año. Sin embargo, la Fed, mediante el dot plot, sugirió que en el mejor de los casos sería solamente un recorte. Esta discrepancia entre lo que el mercado quería y la Fed podía dar provocó un ajuste inmediato en los modelos de valoración de activos. Aquí entra en juego el costo de la oportunidad. Al ser el oro un activo que no genera flujo de cajas ni dividendos, es decir, un activo de rendimiento cero, donde su atractivo disminuye drásticamente cuando los bonos del tesoro, que son aquellos activos libres de riesgo, ofrecen rendimientos elevados y sostenidos. Ahora bien, el segundo pilar de esta caída ha sido la fortaleza del dólar estadounidense. Debido a que el oro se mide globalmente en dólares, un fortalecimiento de esta moneda encarece automáticamente el precio para compradores que utilicen otras monedas, como el euro o el yen. Esto provoca una contracción entre la demanda física e institucional a nivel global, presionando el precio a la baja. La ruptura del soporte. Desde el punto de vista de análisis técnico, los $5,000 por onza no era solamente un número redondo, sino que era un soporte funcional. Una vez que el precio perforó ese nivel, se produjo una ejecución masiva de ventas automatizadas, lo que provocó lo que llamamos un stop loss. Este flujo de ventas no discrecionadas crea un efecto de cascada de liquidez. Los algoritmos del trading, al detectar esta ruptura de la tendencia alcista de corto plazo, aceleraron la presión vendedora, convirtiendo una corrección natural en un desplome acelerado. Antes de continuar con el video, solamente quería decirte que si está gustando, te está aportando valor, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además, comparte esa información, comparte este video, no te lo quedes solamente para ti, compártelo con tus amigos, con tus familiares, para que cada vez más personas puedan tener una mejor educación financiera y tomar mejores decisiones respecto a su dinero. Tu apoyo nos va a ayudar muchísimo a que el canal siga creciendo y a llegar a cada vez a más personas. Ahora sí, vamos a continuar con el video. Llegamos al punto más importante de este análisis y es por qué el oro no subió ante el aumento de las tensiones geopolíticas y el precio del petróleo por encima de los $100. La respuesta reside en una crisis de liquidez transitoria. Durante la volatilidad no solamente cae el oro, sino simultáneamente caen las acciones y los bonos. Cuando los grandes fondos de cobertura y bancos de inversión ven cómo sus carteras de renta variable sufren una pérdida severa, se enfrentan a las llamadas margin, o en inglés conocidas como margin calls.
Para cubrir estas garantías y evitar la liquidación forzosa de sus principales posesiones, los gestores necesitan efectivo inmediato. Aquí es donde el oro se convierte en su fuente de liquidez más eficiente. Quiero que tengan presente que no se vende el oro porque haya perdido su valor intrínseco. Se vende porque es un activo líquido que ha generado ganancias acumuladas, lo que permite cubrir esos incendios en otras áreas del portafolio. Fue, en esencia, una liquidación forzosa motivada por la necesidad del efectivo del sistema financiero, más que por un cambio de fundamento del metal. Para concluir, debemos preguntarnos si ese desplome marca un cambio de tendencia estructural o simplemente un ajuste necesario. Si observamos los datos históricos, estas subidas parabólicas suelen ir seguidas de unas correcciones agudas para limpiar el apalancamiento en el mercado. A pesar de la caída a los 4.400, el sentimiento de muchos analistas sigue siendo cautelosamente constructivo a largo plazo, siempre y cuando los soportes actuales logren estabilizarse. Aquí les dejo un resumen de los factores claves. Política de la Fed. Las tasas altas por más tiempo reducen el atractivo del oro. Dólar fuerte, generando el encarecimiento del metal para el resto del mundo. Ventas técnicas, ejecución masiva a niveles de protección, el stop loss. Necesidad de liquidez, siendo la liquidación del oro para cubrir las pérdidas en otros mercados. Estamos ante un escenario de reconfiguración de carteras. El mercado está asimilando esta nueva realidad macroeconómica donde el dinero vuelve a tener un costo elevado. Ahora bien, la pregunta para el inversor es la siguiente. ¿A qué nivel el oro volverá a ser percibido como una oportunidad de valor frente a los rendimientos de la renta fija? Y eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que te haya quedado claro todo sobre este video, pero aún así si te quedaron dudas, puedes dejarla aquí en la sección de comentarios que te responderé con mucho gusto. También déjenme saber si este tema les pareció un poquito más complejo que otros. No se preocupen, volveremos a los temas un poquito menos avanzados, más simples, pero sentía que era necesario hablar sobre este tema debido a la situación que se está manejando en el mundo actualmente. Y eso fue todo, muchísimas gracias de nuevo por acompañarme, pueden dejarle su like si les gustó el video, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un video nuevo. Muchísimas gracias, yo soy Amaris de Active Invest SA y nos vemos en el próximo video. Chao.